Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Vamos a continuar con nuestra clase. El día de ayer me faltó precisar un punto más que tiene que ver con la afiliación. Ayer estudiamos la afiliación. Otro punto que tenía que agotar son los efectos de la afiliación debidamente reconocida. Estos efectos son 6, se los voy a decir. Efectos de la afiliación legalmente establecida, perdón. Primer efecto: los hijos tienen derecho a llevar el apellido de los progenitores cuya paternidad está legalmente establecida. Efecto número 2: se origina un derecho recíproco de alimentos. Punto número 3 o efecto número 3: da lugar a los deberes de respeto y obediencia. Igualmente nace el derecho de corregir mesuradamente los padres hacia los hijos. También nace el derecho recíproco o el deber recíproco de asistirse mediante la tutela legítima y las obligaciones de asistencia, educación y salud. Cuarto efecto: los bienes de los hijos menores de edad quedan administrados por los padres. Quinto: nace el vínculo de parentesco entre los hijos y los padres, así como los consanguíneos que se encuentra como lo hemos visto, es decir, una vez acreditada la afiliación, el efecto es de que, él es mi hijo, pues órale, con todos los demás, ya sea por consanguinidad o afinidad, se crea este vínculo de parentesco. Y 6, se crea el derecho sucesorio recíproco entre ascendientes y descendientes y los parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, es decir, ya se terminó la afiliación, en dado caso que el padre o el hijo fallezcan, uno o el otro estarán recibiendo el derecho de herencia, la sucesión legítima se llama. Bien, con esto, estos son los efectos de la afiliación. Toca ver un tema dentro de la afiliación que tiene que ver con la posesión de Estado. ¿Qué es la posesión de Estado? La posesión de Estado consiste en la ostentación de un Estado civil independientemente de la titularidad legal que se tenga. En esa virtud, la posesión de Estado refleja generalmente una situación de hecho que coincide con la que conforme a la ley corresponde a un sujeto. Pero también puede suceder que no tenga su apoyo en un título legal, pudiendo acontecer asimismo que se tenga título y se carezca de la posesión de Estado. ¿Qué es la posesión de Estado? La posesión de Estado es tener un Estado civil que no me corresponde. Es decir, esto pasa mucho cuando, no sé, hay un muchachito ahí de la cuadra, vecinito, que alguien, no, véngase conmigo, mijo, venga, usted, mijo, usted aquí, y va y come conmigo, y yo le doy su domingo, y ahí lo llevo ahí a la escuela, le vas a la escuela y me hago cargo de él, ¿no? O sea, él no es mi hijo, no tiene ningún vínculo jurídico, él es hijo de una vecina, de alguien de allá, pero no es mi hijo. Entonces, puede tener una posesión de Estado, es decir, la posesión de Estado, cómo se acredita o cómo se alcanza, a través del trato, a través del nombre o a través de la fama. Vamos a ver qué son estos para poder entender más el tema. El trato implica que quien ostenta un Estado civil recibe la consideración que corresponde a esa situación familiar. Que lo trate yo como mi hijo, que mi mamá lo trate como su nieto, que mi esposa lo trate como mi hijo, eso le da una posesión de Estado de hijo mío, ¿no? El nombre consiste en que el poseedor utilice el apellido o apellidos que corresponden a esa situación familiar. Tal vez el niño se apellida Hernández, pero empieza a usar mi nombre. No, pues es el otro hijo del cuervo, es el otro hijo del cuervo, el hijo del cuervo, el hijo del cuervo. ¿Por qué? Pues porque yo me hago cargo de él, porque yo estoy ahí al pendiente de él. Entonces, esa es una posesión de Estado, tanto de trato como de nombre. La fama se constituye por la creencia más o menos generalizada de quien exhibe un Estado civil tiene derecho al mismo conforme a la ley. Es decir, todo el mundo aquí en el barrio sabe que el niño Hernández, hijo de aquella vecina, lo trato y, no, pues es hijo, ¿que no es hijo de cuervo? No, es hijo del señor Hernández. Pero la fama, todo el mundo cree que es mi hijo. Es una posesión de Estado que se puede dar y que en determinado momento se puede exigir a través de, si se cumplen con estos requisitos, se cumple con el trato, con el nombre y con la fama.
en determinado momento se pudiera exigir, oye, ¿sabes qué? Pues a mí me corresponde esta posición de Estado, este vínculo jurídico de filiación con tal persona, puesto que siempre se ha ostentado de esa manera. Es como la adecuación de la realidad a los documentos, ¿no? De eso se trata la posición de Estado. También aquí debemos de entender que existen varias acciones del Estado civil, no sé si ayer se las comenté, que tienen que ver con esto, con buscar la posesión de Estado, con buscar el reconocimiento a través de las acciones del Estado civil. Creo que sí, ayer se las comenté. Bueno, la posesión de Estado es otra forma de alcanzar este vínculo jurídico llamado filiación. Si yo lo trato como mi hijo, si yo le doy mi nombre, le permito que se ostente. No, sí. ¿Qué ejemplo les podré poner? Bueno, en mi casa, en mi familia, una vez una prima mía se casó con un tipo. Este tipo, pues obviamente se apellidaba, no sé, se llamaba Manuel y vamos a poner Hernández, ¿no? Pero el tipo le encantaba el apellido Cuervo y quería ser parte de la familia Cuervo, más allá de ser el esposo de mi prima, que de hecho mi prima era hija de una tía, entonces ella tenía un nombre, ella se llamaba, no me acuerdo qué, Martínez Cuervo, y luego se casó con Manuel Hernández. Entonces, pero don Manuel, el esposo de ella, él quería ser Cuervo, él se hacía llamar Manuel Cuervo, hijo de la mamá de mi tía, ¿no? Y él era Cuervo, y se ostentaba, y tenía la fama, y usaba el nombre, y pues lo tratábamos como en la familia Cuervo, ¿no? O sea, no, pues sí, mi tío Manuel Cuervo, sí, don Manuel Cuervo, pero no era ni Cuervo, no era ni era mi tío político, ciertamente por estar casado con mi primo. Bueno, más bien era mi primo por estar casado con mi prima, pero se le daba el trato. Entonces, en determinado momento esa posición de Estado que él estaba ostentando, pudiera en determinado momento exigir que se le reconociera. Esa es otra forma de alcanzar la afiliación que en determinado momento pudiera darse o pudiera él tener. Más o menos así es como se explica esta situación. Es importante tener el concepto, saber qué es y cómo se acredita a través del trato, del nombre o de la fama, que ya lo vimos. Y luego ya vimos cuáles son los efectos de este vínculo jurídico. Y ahora sí, con esto terminaríamos el tema que tiene que ver con la filiación. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema del reconocimiento. El reconocimiento es un acto jurídico, es una institución del derecho de familia tendiente como su nombre lo dice, a reconocer que se ha tenido un hijo. Vamos a ver el concepto. ¿Qué es el reconocimiento? El reconocimiento tiene lugar cuando el padre o la madre, ya sea de forma conjunta o separadamente, hacen constar de forma legal que han tenido un hijo. Eso es el reconocimiento. Es cuando la mamá o el papá, ya sea de forma conjunta o separadamente, van y dicen, este es mi hijo. Esto es yo lo reconozco como mi hijo. Este es el reconocimiento, es un acto jurídico, ahorita vamos a ver. Hay que analizar la naturaleza jurídica del reconocimiento. Hay varias teorías que pretenden explicar en qué consiste el reconocimiento. Hay una primera teoría que dice que el reconocimiento es una confesión. Se trata de un medio de prueba destinado a constatar un hecho, la procreación de un hijo. Ese hecho está debidamente acreditado, produce las consecuencias legales que le atribuye el derecho. El nacer, el procrear, como lo habíamos visto, es un hecho jurídico, es decir, es un acontecimiento que trae consigo consecuencias de derecho, pero solo puede traer consecuencias de derecho cuando está debidamente determinada cuál es la filiación. La filiación se determina ya sea por el acta de nacimiento o a través del reconocimiento, es decir, cuando la mamá reconoce, confiesa que es su hijo, o el papá que tuvo relaciones con la mamá del niño, confiesa que el producto de esa relación, pues es ese niño, lo confieso. Y la confesión es un medio de prueba que sirve para acreditar un hecho. ¿Cuál hecho? Pues el hecho que tuve relaciones sexuales y que por lo tanto el niño es mío, no que me pertenezca, porque no es una cosa, o sea,
pero es mi hijo, me corresponde tener el vínculo jurídico y por lo tanto soportar las obligaciones y exigir los derechos que derivados de la filiación tengo. Otra naturaleza jurídica que pretende explicarlo dice, ok, es una declaración. El reconocimiento no crea el lazo de filiación, porque este lazo surge de la naturaleza. Es decir, la confesión acredita que yo soy el papá, a través como medio de prueba. La declaración dice, no, pues ¿qué vas a acreditar? Pues no hay más prueba de que el niño está aquí, nació y es tu hijo. Tú nada más estás declarando lo que ya sabemos o lo que ya la naturaleza sabe que aconteció, que tú eres el papá o que tú eres la mamá, porque así pasó. Meramente es una declaración, no estás acreditando nada, estás declarando lo que ya existe. Verlo así de esa manera. Otra teoría es el reconocimiento de admisión. No consiste en una declaración del conocimiento de los hechos, sino que es una decisión en la que se admiten las consecuencias legales del hecho. Es decir, el reconocimiento es admitir lo que ya se supone que se sabe. O sea, porque por más, como pasa en los pueblos, ay, no, mira, esta se metió con aquel, este tuvo un hijo y es hijo de aquel. O sea, todo el mundo lo sabe. Ya el reconocimiento es únicamente admitir que eres el papá, que eres el responsable y que por lo tanto hay un vínculo jurídico con ese pequeño, ¿no? Es admitir el hecho, o sea, o también en esto cabe de que aun y cuando no sea tu hijo, biológicamente hablando, tú admites, o sea, admites las consecuencias jurídicas de ser responsable de ese hijo. O sea, la procreación es lo que crea la filiación. Ya naciste, tienes una filiación. Conocido, desconocida, parcial o total, ya lo vimos. Pero aun y cuando no tengas ese vínculo, aun y cuando no sea tu hijo propiamente dicho, tú puedes admitir la responsabilidad de hacerte cargo de él tal como si sí lo fuera. Por eso te habla que es un reconocimiento de admisión. Admites tú la responsabilidad. Hay una teoría que dice, no, eso tiene una doble naturaleza. Por un lado se trata de una admisión y por otro lado se trata de una confesión. Por un lado reconozco los hechos y por el otro lado reconozco la paternidad. Adquiero o admito la paternidad. Porque por más que reconozca, no, sí, pues sí tuve relación con ella, pero de hecho pues, lo puedo, ¿cómo se dice? Lo puedo confesar, ¿sí? Pero no nada más una confesión traería consigo las consecuencias jurídicas, sino que además de confesar, también tengo que admitir que el niño es mío y tengo que admitir las consecuencias jurídicas que trae el hecho de que el niño haya nacido producto de la relación que tuve con su mamá. No sé si así queda un poco más claro. Por otro lado, también dice que es un acto de poder. O sea, el reconocimiento es un acto de poder. Es un acto de poder familiar en virtud del cual el progenitor inviste al reconocido del estado de hijo. Es decir, yo que soy el progenitor, yo a través de un acto de poder, ¿por qué? Porque reconozco a este y le doy derechos y obligaciones. O sea, lo ingreso a mi familia, pues tengo el poder de traerlo y hacerlo miembro de mi familia porque lo estoy reconociendo. Es un acto de poder. Lo invisto a él de mi apellido, todos estos derechos, mi herencia, todo lo que conlleva, yo le estoy dando ese poder. Lo estoy reconociendo porque puedo reconocerlo, dice así la teoría. Y otro dice que es un acto jurídico y dice, constituye una voluntad encaminada a producir consecuencias de derecho. Que a mi parecer es la más aceptada. El reconocimiento es un hecho, es un acto jurídico. ¿Por qué es un acto? Porque participa la voluntad del que lo está reconociendo. Y es jurídico porque trae consecuencias de derecho. Como ya lo hemos visto, el reconocimiento que se hace ante autoridad es irrevocable. Por eso les digo que no anden reconociendo ahí a los hijos que no sean suyos, reconozcan a los que sí son suyos. Pero les digo, tanto lo puede reconocer
ya que es tu hijo, biológicamente hablando, e igualmente lo puedes reconocer aún sabiendo que no es tu hijo. ¿Sí? Por eso es un acto jurídico, porque hay una voluntad, hay una conciencia de llevar a cabo ese acto, ese reconocimiento y con eso producir todas las consecuencias de derecho que ya hemos precisado. Para mi gusto, ninguna se equivoca, pero creo que las primeras 5 hablan por una parte del reconocimiento que se hace o de la confesión que se hace cuando sí es tu hijo. Otras hablan cuando, pues, la de la doble naturaleza habla, no, pues es tanto una confesión como es una admisión, o sea, tanto admites tu responsabilidad, sea o no sea tu hijo, como igualmente confiesas que sí es tu hijo. Salvo esa y esta última, creo que son las más correctas o las más acertadas para determinar lo que es el reconocimiento. Pero estas son las teorías que hablan de la naturaleza jurídica del reconocimiento. El reconocimiento tiene una serie de características. La primera característica es que es puro y simple. No puede estar sujeto a modalidades. O sea, cuando yo voy a hacer un reconocimiento de un menor, de un hijo, el reconocimiento va a ser puro y simple. Nada de que, bueno, pues te voy a reconocer, pero te reconozco por 3 años. Si luego ya sigo que eres mal hijo, pues ya te dejo de reconocer. No, no, no. O, ¿sabes qué? Te reconozco si me das una lana. No, no, no. O, ¿sabes qué? Te voy a reconocer nada más para estos efectos, para estos no. O sea, no acepta modalidades, no puede ser parcial, es puro y simple. Vámonos, con todo. ¿Lo reconoces? Todo, no lo reconoces, nada. El reconocimiento es de esta forma, es una de sus características. La segunda característica es unilateral. Preponderantemente se constituye por una voluntad. Obviamente el pequeño que se está reconociendo, el bebé y todo eso, pues no tiene voluntad. Entonces, preponderantemente es un acto jurídico unilateral, es decir, participa una sola voluntad, la voluntad del que lo está reconociendo. En algunos casos de excepción participará la voluntad de la madre. Es decir, cuando lo va a reconocer alguien que no es el papá, o sea, que no es el padre biológico, y tanto el padre que va a reconocer como la madre que lo tuvo saben que no es el papá biológico, pues ella podrá decir, no, sabes que sí acepto que lo reconozca. ¿Sí? O sea, en esos casos, en los casos de excepción, participa otra voluntad. Porque si no, pues, qué fregón, yo voy y reconozco, bueno, yo no, alguien más va y reconoce al hijo del Limo, va y reconoce ahí ve una mamá soltera, pues mira, yo sé que aquí hay mamá soltera, le reconozco al chaval, órale. No, espérate, no se puede ser así, o sea, no puedes andar haciendo reconocimiento nada más porque sí, sino que tiene que haber una causa y tiene que haber una aceptación en determinado momento de la madre, de que si tú estás seguro que el otro es tu hijo, pues sí lo puedes ir a reconocer. Y ya en determinado momento, pues ya habrá una acción en contra, que es el desconocimiento de la paternidad. Anda, ¿qué va a ser tuyo y qué lo anda reconociendo? Pues flaco favor me haces y pues mejor te revoco porque no es tuyo. ¿Sí? Y ya tú tendrías que ir a aportar pruebas si lo quieres reconocer. O sea, es así como en los casos de excepción participa la voluntad de la madre. Pero regularmente, la regla general es que es un acto unilateral. Tercera característica, es un acto solemne. Tiene el propósito de asegurar la libertad del que reconoce, la autenticidad del reconocimiento y la prueba en favor del hijo. O sea, es un acto muy, muy solemne, se hace ante una autoridad. O sea, no lo puede reconocer en la cantina, no lo puede reconocer aquí en Navidad. No, pues reconozco que tengo un hijo, reconozco que este es mi chaval. No. Eso carece de toda solemnidad. El reconocimiento tiene que ser ante una autoridad, la autoridad tiene que verificar que tú vengas a reconocer de manera libre y espontánea, de forma voluntaria, que no haya coacción, que no haya nada. Tiene que verificar la autenticidad del, oye, ¿por qué lo estás reconociendo? A ver, ¿de dónde nace tu interés, tus ganas o por qué lo estás reconociendo? O sea, es lo que la autoridad verifica esa situación y luego después le da la oportunidad, o sea, crea toda la posibilidad para que en determinado momento el hijo pueda o no pues, solicitar la nulidad o revocación de
del reconocimiento. Vamos a ver que puede ser modificado, puede ser impugnado. Pero sí, obviamente no se trata de taparle el ojo al macho, ¿no? Ah, sí, pues ya, el huerfanito el bastardito, ya lo reconocieron. No, espérate, o sea, pues ese debe hacer prueba en favor del hijo, o sea, el hijo debe de salir beneficiado por el reconocimiento. Si lo está reconociendo para todavía traerle más cargas al pobre niño, pues no. O sea, todo eso se verifica y por eso es un acto solemne, no es cualquier acto jurídico que puedas llevar en la calle o en cualquier lado o en una notaría o en alguna, no, reconocimiento. Bueno, en notaría vamos a ver las formas de que se lleva a cabo el reconocimiento. Tienen que seguir una solemnidad. Es individual. Esto se refiere a que el reconocimiento no puede ser colectivo. O sea, colectivo me refiero a que no pueden venir dos papás a reconocer un chavo. Ah, pues que lo queremos reconocer. Él se va a hacer cargo de unas cosas y yo de otras. Entonces lo reconocemos los dos. No. O sea, obviamente sí puede ser colectivo en el sentido de que puede ir la mamá y el papá juntos. Eso sí, pero no individualmente todos tenemos un solo papá y una sola mamá. No podemos tener dos. ¿Sí? Entonces no pueden venir dos, tres papás. Ah, sí, es que nosotros tres, él se va a encargar de cuidarlo, yo me voy a encargar de mantenerlo y él se va a encargar de educarlo. No, es individual el reconocimiento. Solo un papá y solo una mamá. Es un acto personalísimo. No se pueden mandar apoderados. Es exclusivo del padre o de la madre. Cuando decimos que los actos son personalísimos, nos referimos a que se requiere necesaria e invariablemente la presencia de la persona que lo va a llevar a cabo. No se puede llevar a cabo por algún medio. Ah, pues lo voy a reconocer por una videollamada. Lo voy a reconocer por una transmisión digital. Lo voy a reconocer a través de un... O sea, es un acto personalísimo. No puede ir un apoderado. Ah, oiga, vengo en representación del señor a reconocer al chaval. No. Necesita venir el señor para llevar a cabo el reconocimiento. O la señora. Directamente la madre o el padre, el que va a hacer el reconocimiento, es el que tiene que apersonarse. Personalísimo. Es irrevocable, ya lo habíamos hablado. Una vez hecho el reconocimiento, no hay vuelta para atrás. Dice, no se puede retirar unilateralmente la vida jurídica por quien lo efectuó. Ya hiciste el reconocimiento, oye, que me voy a arrepentir, ya me arrepentí, no, siempre no. Nada, es irrevocable. Es un acto declarativo en razón de que de él se determina la filiación jurídica. Eso, o sea, es un acto declarativo, ¿por qué? Porque estás declarando el reconocimiento que haces y estás produciendo las consecuencias jurídicas del mismo, que es la filiación. Entonces, por eso es un acto declarativo. Esas son las características que tiene el reconocimiento. ¿Cuáles son las formas en que podemos llevar a cabo el reconocimiento? ¿Cuál es la forma de reconocer a alguien? La primera forma de reconocer a alguien es a través del acta de nacimiento. Nace el niño, como ya les había platicado, en el hospital, ahí mismo en el hospital le hacen su certificado y ahí mismo le hacen su acta. O ya después comparece tanto la madre o el padre, o uno u otro, y llevan a cabo el reconocimiento ante la autoridad del registro civil y se levanta un acta de nacimiento. El acta de nacimiento es por excelencia el medio de prueba a través del cual se puede alcanzar la afiliación, el reconocimiento. En otros casos puede ser a través de la posesión de Estado. Como lo decíamos, en la posesión de Estado se puede tener cierto trato, cierta fama, cierto nombre y carecer del título. Entonces lo que se busca es llevar el título. En otros se tiene el título, pero pues realmente no lo ejerces. O sea, tal vez si seas hijo del Señor, si lleves su nombre, pero pues no estás no estás poseyendo ese Estado. O sea, no estás gozando, no estás ejerciendo los derechos ni cumpliendo las obligaciones que te corresponderían por hijo. El típico que sí se apellida, no sé, Pedrito Fernández, ¿no? Y sí tiene el nombre Pedro Fernández, sí es el hijo, sí está registrado y todo, pero no le pide alimentos, no hereda, no nada, o sea, no está ejerciendo los efectos de la afiliación, no los ejerce, no tiene la posesión de Estado. Entonces, es otra manera en la que se presenta, o sea, es otro de los problemas que se presentan para acreditar la afiliación. Bien, formas de reconocer en la partida de nacimiento, a través del acta de nacimiento.
por acta especial ante el oficial del registro civil. Esto de acta especial ante el oficial del registro civil, pues, se lleva a cabo el acta de nacimiento. Una cosa es el acta de nacimiento y otra cosa es el acta de reconocimiento. El acta de nacimiento vamos a suponer que la mamá compareció y cuando nació, oiga, y no, pues es hijo natural, nomás mío. Ah, bueno, y le ponen los apellidos de la madre. Pero después viene una persona y reconoce, no una persona, pues viene un papá y reconoce al hijo. Entonces se hace un acta especial de reconocimiento y luego ya se hacen las anotaciones en el acta de nacimiento. Por eso es en acta especial. Por escritura pública, aquí ante un notario sí se puede ir y llevar a cabo una declaración, un testimonio, una escritura pública en la cual se establezca el reconocimiento que hace tal persona a favor de tal menor. Por testamento, también mucha gente se espera hasta morirse, que se abra el testamento, y una vez abierto el testamento, pues, no, y siendo mi última voluntad reconocer a mi hijo, José Alfredo, hijo de su mamá, doña Chonita, con la cual, pues, tuvo una relación y nació. Si quieren explicarlo o no, o si nomás quieren hacer el reconocimiento, pues, reconocido está a través del testamento. Por confesión judicial directa y expuesta ante un órgano jurisdiccional. Vamos a suponer, hay un procedimiento, a lo que les decía el día de ayer, que regularmente cuando se hace la búsqueda de la paternidad o se solicita el reconocimiento de la paternidad, pues se ofrece la prueba pericial. Pero igualmente se pueden ofrecer otros medios de prueba, como es la confesional, y la persona a pregunta expresa ante el juez: ¿es usted el padre del niño? Sí. O sea, está reconocido, ya lo reconoció ante autoridad jurisdiccional y es una forma de manera directa y expuesta ante un órgano jurisdiccional. Pues hace prueba plena perfectamente para tener por acreditada o para tener por hecho el reconocimiento. Bien, ¿cuáles son los requisitos para llevar a cabo el reconocimiento? Bien, como el reconocimiento es un acto jurídico, nos vamos a ir a las reglas generales para los actos jurídicos. Primero, que haya capacidad, que la persona, que como ya lo vimos, tenga capacidad de goce y tenga capacidad de ejercicio. La persona que va a llevar a cabo el reconocimiento. Después, debe de haber ausencia de vicios en el consentimiento. Es decir, los vicios son dolo, mala fe, error, violencia o temor. Es decir, no lo deben de haber engañado, no le deben de haber mentido. Oye, no, es que sí es tu hijo. Típico de la novela, ¿no? De que la muchacha anda al tingo al tango y luego viene y se mete con el último y luego, es tu hijo. Pero nada, que ya venía con el paquete puesto, con la trampa puesta desde la vez anterior. Entonces, pues o sea, y lo engaña, ¿no? Y no, es que la última vez que estuvimos tú y yo juntos, es tu hijo. Pues realmente no es, y la muchacha sabe que no es su hijo, que se embarazó de otro y que vino y le cargó y que seguramente va a ser 7 vecinos, ¿no? En hacer las novelas. Que no haya violencia, que alguien, no, oye, ¿sabes qué? Pues ahora tú eres novia mía, pues, y te embarazada, pues ahora te casas. Y si no te casas, te mato, te doy una frega. O sea, que no haya violencia, pues, reconócele al chaval, reconócele a Ana, es tuyo. No, es que no te hagas. Y no, bueno, y lo reconoces con miedo, estás coaccionado, pues no, si hay un vicio de esos, no. Falta uno de los requisitos para el reconocimiento. Otro es el consentimiento, o sea, la expresión de voluntad, la capacidad, la ausencia de vicios en el consentimiento y el propio consentimiento. O sea, que hay una voluntad consciente, espontánea, de querer reconocer a la persona, al hijo. Esos son los requisitos que establece. ¿Cuáles son los efectos del reconocimiento? El primer efecto es llevar el apellido de la persona que lo está reconociendo, ser alimentado por y a percibir la porción hereditaria. El reconocimiento son los efectos los mismos que la afiliación. O sea, el reconocimiento trae unos efectos más inmediatos que otros, pero en general tienen los mismos efectos. Le va a dar una vez reconocido, pues, bueno, ya me reconoces, pues dame alimentos. No, pues te voy a dar alimentos y también aquí llegas a las 10 y te voy a educar y vas a ir a tal escuela. Y órale, o sea, trae consecuencias jurídicas, tanto derechos como obligaciones. Bien,
El reconocimiento puede ser nulificado o puede ser impugnado. ¿Cuándo va a ser nulo el reconocimiento? Cuando existe, cuando falte algún requisito que vimos para reconocer, como es la capacidad, ausencia de vicios o el consentimiento. Vamos a suponer que hay una persona que se encuentra incapaz, que está en un estado de interdicción, y de repente, pero el señor pues tiene dinero, tiene capacidad, y ahí le quisieron cargar una bendición. Entonces lo llevan y él, oiga, ¿reconoce al niño? Sí, lo reconozco, mire qué bonito. Y si es su hijo, sí, pues ¿por qué no? O sea, pues él en su falta de capacidad pues no alcanza a entender los alcances del acto jurídico pues ya lo reconoció, entonces dice, no, pues ya la libraste, pues ya el tontito, el estado de interdicción, el retrasadito, pues ya te va cuando fallezca, pues ya te va a dejar, le puedes exigir alimentos y todo. Entonces se puede nulificar si se acredite que al momento de llevar a cabo el reconocimiento, pues carecía de capacidad, ¿no? Sería el ejemplo más claro, no hay capacidad. O cuando también te engañaron y que tú estás perfectamente sano en tus cabales, ejerces tus derechos y tienes todas tus facultades, estás en uso de tus facultades mentales, pero te engañan. Oye, no, pues es que es tu hijo, mira que acuérdate que estuvimos, y tú dices, estuvimos, pues yo andaba bien borracho esa noche. No, pero ahí estuvimos y quedé embarazada. Y tú muy noble, no, pues bueno, si así es, lo reconozco. Y así lo reconocen. Y nada, que muy desconfiado al rato vas y te haces una prueba de ADN y resulta que el chaval no es tuyo. O ya cuando nace, bueno, ya había nacido, ya para reconocerlo tiene que haber nacido. Bueno, no sé si lo pueda reconocer, no, si tiene que haber nacido primeramente, cumplir con las teorías del nacitur y una vez ya vivo y viable, lo puedes reconocer. Entonces vamos a suponer que a ti te contaron esa y tú vas y lo reconoces creyendo que es tu hijo y luego le haces una prueba de ADN y resulta que no es, lo puedes nulificar. Hay un vicio en el consentimiento. O ya después te das cuenta que fuiste manipulado, que fuiste forzado, que fuiste engañado. Bueno, cualquiera de esos traerá consigo la nulidad. La otra es impugnarlo, que es muy distinto. La nulidad es cuando se falta o se adolece de algún requisito, ya sea de existencia o de validez. Estos que hemos platicado. La impugnación es cuando el acto es perfecto, el acto jurídico es perfecto, no hay vicios en el consentimiento, no fuiste engañado, no hay nada, pero hay alguien que no está conforme con ese reconocimiento. ¿Quiénes no pueden estar conformes con ese reconocimiento? En primer término, el menor de edad que fue reconocido. En segundo término, la madre, cuando el reconocimiento se hizo sin la voluntad o sin consentimiento, como lo hemos visto en estas reglas. Y en tercer lugar, el heredero que resulte perjudicado. Obviamente, oye, tú me estás reconociendo, pero espérame, yo no tengo contigo nada que ver. El típico padre no es el que engendra, sino el padre es el que educa, ¿no? Y luego viene el otro y te reconoce porque es tu papá biológico, pero tú realmente no quieres que él sea tu papá biológico. Impugnas esa paternidad porque consideras que no cumple, o ese reconocimiento, perdón, porque no cumple con los requisitos o porque no te es benéfico ese reconocimiento. Al contrario, te perjudica, lo puedes tú impugnar. No estoy de acuerdo en que me haya reconocido este señor, o porque le pegaba a tu mamá, o no sé, por mil circunstancias, porque no quieres simplemente que te reconozca, pero bueno, habrá que ver. También no puedes tú, no, pues no me gusta el papá que tengo que me reconoció, entonces vengo a impugnarlo. No, tiene que haber una causa fundada por la cual se impugne ese acto jurídico. No puede ser a capricho tampoco. Ay, no, es que este güey no me deja salir, es bien estricto, el que me reconoció. No, pues ni modo, pues sí, pero pues, a ver, ¿por qué? Porque, pues sí, no, pues es como todo, es el papá que te tocó, güey, pues ni modo, aguantarse, uno no lo elige. Y se acabó. Pero hay que ver si hay una causa, una razón fundada por la cual debe impugnarse ese reconocimiento. Adelante, ya sea por parte del hijo, por parte de la madre. Si la madre de repente va y saca, típico, ¿no? El niño pues saca el acta de nacimiento y luego no vuelve a necesitar un acta de nacimiento hasta que lo mete a la guardería o lo mete a la primaria, y luego va a sacar un acta de nacimiento y sale que fue reconocido por un señor. Cabrón, espérame, a mí no me dieron opinión de esto y yo no quiero que lo reconozca. Vengo a impugnar el reconocimiento que hubo, y ya promueve su juicio. Todas estas impugnaciones o todas estas nulidades tienen que ser a través de una acción del estado civil de las personas llevada ante un juez familiar.
y ahí se resuelve y se presentan las pruebas, argumentos y todo, y hay una resolución que lo va a declarar nulo o que lo va a declarar, va a tener por cierta la causa por la cual se impugna y lo va a declarar no nulo o lo va a revocar. La impugnación trae consigo la revocación del reconocimiento, lo revoca. Y el heredero que resulta perjudicado, pues en este caso, si hay otro hijo, vamos a suponer que yo no, pero vamos a suponer que alguien tiene una familia, tiene sus hijos, y luego va y reconoce a otro muchacho. Y le va a decir, oye, pero pues, ¿por qué lo reconociste, papá? No, pues, ¿por qué, mijo? Pues vamos a ver si es cierto. Y si hay alguna causal, hay falta algún requisito o adolece de alguno de los vicios en el consentimiento o falta algún requisito de existencia de validez, o hay una razón fundada por la cual no se debió haber llevado a cabo ese reconocimiento, pues lo impugno. ¿Y por qué es el heredero? Porque obviamente, ante una sucesión intestamentaria, pues la parte, si el señor que tiene una familia y tiene un hijo, pues el hijo iba a heredar todo y ahora partirlo a la mitad, pues como que no. O si eran 3 hijos y ya hay un nuevo reconocido, pues ya se va a repartir entre más y pues les toca de menos. Entonces ese perjuicio les nace el derecho, les crea el derecho para tú ir e impugnar el reconocimiento que hizo tu padre porque no tenía capacidad, porque había un vicio, porque fue engañado, porque puedes nulificar, ¿no? Puedes impugnarlo en vía de nulidad por no contar con los requisitos o porque hay una razón fundada, ¿no? Te digo, no puede ser nada más el capricho, no es que me va a tocar de a menos, ¿no? Pues ese no es razón fundada para llevar a cabo la impugnación del reconocimiento. Bien. Con esto terminamos el tema del reconocimiento, aclaramos ya los efectos de la afiliación, aclaramos un poco lo que es la posesión de Estado, ya lo vimos que la tienen que conocer esta cuestión y luego ya viene el reconocimiento. Las acciones del Estado civil, la posesión de Estado y el reconocimiento son fuentes o son medios de adquirir la afiliación. Espero haya quedado claro. Si no, pues les digo, quedo a sus órdenes para cualquier pregunta, cualquier situación. ¿Sale? Tengan un excelente día. Hasta luego.